Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Damaris, bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, te invito para que te suscribas y actives la campana de notificaciones y así estés pendiente de los próximos videos que voy a estar publicando. También te invito para que me sigas en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok como Dasumarna. El día de hoy les traigo un video donde voy a estarles compartiendo algunas experiencias, luchas, ataques y cosas que he vivido en carne propia y que he experimentado en mi vida a lo largo de todos esos años en los cuales Dios me ha permitido servirle, y voy a ser bastante vulnerable con cada uno de ustedes. Voy a exponerme, a abrir mi corazón, y espero que esto que voy a compartirles pueda ser de gran bendición para sus vidas, y que si alguno de ustedes está pasando por algo parecido a lo que yo he vivido o he pasado, pues espero que mi testimonio pueda bendecir sus vidas. Hace unas semanas atrás yo publiqué un video que se llama Si predicas serás atacado. Está aquí en mi canal de YouTube y hablaba de que el enemigo nos odia por ser hijos de Dios y nos odia más por predicar la palabra del Señor. Y bueno, y yo en el video les dije que iba a hacer un video donde iba a compartir algunas de estas experiencias o luchas que yo he tenido a lo largo de mi vida al servir al Señor. Este video va a salir así, tal cual lo estoy grabando, no tiene ninguna edición, no lo voy a editar. Ahí me disculpan si en algún momento me trabo o me equivoco, pero quiero tratar de ser lo más transparente, lo más sencilla y lo más, no sé, lo más vulnerable, ¿verdad? O sea, ser yo misma y poder contarles algunas luchas, experiencias, ataques y cosas que he vivido al servir a Dios a lo largo de todos estos años. Voy a comenzar contándoles que voy a contarles diferentes situaciones en las cuales me ha tocado servir al Señor y en las cuales pues he tenido algunas luchas. Y me acuerdo que cuando comencé sirviendo en la radio, para los que no saben, yo serví a Dios como 2 años y medio en radio, fui locutora y tuve un programa en vivo de lunes a sábado, se llamaba Un Nuevo Día. Y yo inicié en esa radio. Para mí siempre fue un sueño estar en la radio, siempre fue un sueño servir en la radio de mi iglesia, y yo anhelaba estar en ese lugar. Y bueno, llegó el momento, Dios me dio la oportunidad de estar ahí, me abrió las puertas, y bueno, comencé como comúnmente dicen, como operador, ¿verdad? Colocando música, colocando canciones ahí, ¿verdad? Sin hablar. Pero llegó un momento cuando la directora o encargada de la radio me dice: bueno, Damaris, ahora te toca hablar, te toca ya abrir el micrófono y poder dar palabra o tener tu propio programa. Y cuando ella me dijo de que me tocaba ya hablar y no solamente quedarme ahí atrás colocando música, para mí eso era como algo bastante cómodo, ¿verdad? Era súper cómodo estar ahí, llegar a la radio, sentarme, colocar canciones, estar ahí tras cámara, ¿verdad? Como decimos. Y para mí era súper cómodo eso. Pero cuando me dicen te toca hablar, siempre para mí fue un sueño hablar y estar frente a un micrófono y tener la oportunidad de llegar a muchas personas. Pero cuando ella me dice eso, para mí, yo en ese momento estaba luchando en mi vida con mucho temor, con mucha inseguridad, y fue un tiempo y una etapa de mi vida donde pasé por mucho temor, mucha inseguridad. Yo decía, yo no puedo, yo no voy a lograr hacerlo bien, esto no es para mí. Y yo sentía, no sé, era algo terrible. Los que están pasando por miedo o por temor o han vivido eso o lo están pasando saben de qué estoy hablando. Y fue algo terrible. O sea, yo sentí como, no sé, como que algo se me vino encima y yo decía, yo no puedo hacer esto, yo no puedo lograr esto no es para mí, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué le voy a decir a la gente?
Y recuerdo que cuando ella me dice, bueno, tenés que hacerlo, ni siquiera tenía como en sí un programa a mi cargo, simplemente me dijo, bueno, a partir de esta hora, en este horario vas a hablar, vas a darle palabra a las personas. Y entonces me acuerdo la primera vez que me tocó conectar el micrófono, ¿verdad? A encender el micrófono para hablar. A mí, yo creo que eran los nervios, el mismo temor, que no me dejó, el micrófono no funcionaba, yo encendí el micrófono pero no sabía qué decir y era como que me trababa y era una lucha y era una cosa horrible. O sea, me sentía el mismo temor, yo dejé que el temor me paralizara, yo dejé que el temor me detuviera y no dejé que fuera el poder de Dios a través de mi vida, ¿verdad? Para yo poder llevar el mensaje de Dios a otras personas, sino que permití que el temor me paralizara. Y fue una lucha muy grande al principio y me acuerdo que oré mucho al Señor, oré mucho a Dios. A mí me funciona mucho orar y pedirle al Señor, y recuerdo que yo le decía a Dios, lucho con esto, no sé qué voy a decir, no me siento preparada, no me siento capaz. Tal vez sí tenía el conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque toda la vida estuve en la iglesia y me he discipulado, he aprendido muchas cosas. Quizás sí tenía el conocimiento, el talento, la habilidad, pero el mismo temor me hacía pensar o creer de que yo no era capaz de hacer eso que Dios en ese momento me estaba encomendando. Entonces fue una experiencia bastante terrible, ¿verdad? Para mí, porque dejé que el temor me paralizara, pero tuve que orar y pedirle mucho al Señor, y Dios me ayudó muchísimo a poder vencer eso. Y ya con el tiempo pues logré vencer ese temor y fue como un proceso donde Dios me fue ayudando a confiar más en Él y a depender de Él y a dejar que sea Él a través de mi vida y entender que fue Él el que me llamó. Ahorita estoy recordando que durante ese tiempo durante el tiempo que estaba sirviendo en la radio, también estaba sirviendo en el Ministerio de Alabanza en mi iglesia, que es como el ministerio principal en el cual sirvo en la iglesia. Y recuerdo que llegó un comentario a mí, porque siempre la gente, ya sea para bien o para mal, la gente siempre va a hablar, va a decir algo. Y recuerdo que alguien comentó y dijo que era mejor que yo hablara en vez de que cantara, que era mejor hablando que cantando, ¿verdad? Y esta persona vino y la persona no me lo dijo directamente a mí, sino que se lo dijo a alguien más y esa persona me lo dijo a mí. Y así como de repente vos estás pasando por eso o has vivido eso o estás luchando con eso, ¿verdad? Yo también he pasado por ese tipo de cosas donde la gente me ha criticado, la gente me ha juzgado, y a veces la gente critica sin saber, la gente te señala sin saber, sin conocerte realmente. Y recuerdo que ese comentario obviamente me molestó, porque yo digo, esta persona no sabe quién soy yo. O sea, tal vez me conocía, pero no sabía cuál era mi propósito, no sabía qué es lo que Dios decía de mí. Y sí me molestó el comentario de esa persona, y al servir al Señor pues me he topado con diferentes situaciones, gente que me ha menospreciado, gente que me ha criticado, gente que en algún momento me ha visto de menos. Y me acuerdo que también hubo una persona que me menospreció muchísimo al yo servir al Señor en todo ese trayecto sirviendo al Señor, y de repente esa persona un día me mandó un mensaje a Facebook, y esta persona me dijo, jamás imaginé que vos ibas a llegar a lograr esto en Dios. Y tal vez en la mente de esa persona estaba de que yo iba a fracasar, tal vez en su mente esa persona decía, Damaris nunca va a lograr nada, Damaris va a fracasar, pero yo lo que entendí a través de eso, de que no se trata de nuestra capacidad o de nuestro talento, sino que se trata del poder de Dios. Y a veces cuando la gente nos menosprecia o la gente nos critica o la gente piensa que nunca vamos a lograr nada, es ahí donde Dios se manifiesta y donde Dios muestra su poder a través de nosotros, para ver, como dice su palabra, de lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios escoge para avergonzar a los sabios.
Y bueno, esa ha sido mi experiencia. Me he topado con gente que me ha tratado mal, que me ha ofendido y bueno, me ha tocado aprender a perdonar. Como todo ser humano, pues me he molestado, me he enojado, ¿verdad? Al escuchar esos malos comentarios o al saber que hay gente que me menosprecia o gente que me trata mal, pero Dios en el camino me ha enseñado a perdonar. Puede ser que me molesto en el momento, me enojo, pero algo que he aprendido es a entregarle todo a Dios, ya sea lo bueno o lo malo, y pues he aprendido a decirle al Señor, mira, esta persona dice esto de mí, mira, Señor, me pasó esto, me trataron de esta forma, y Dios me ha enseñado a perdonar y a poner mi mirada en Él y a confiar en sus promesas, a confiar en lo que Él ha dicho para mi vida. Y bueno, en el camino van a haber momentos donde le vas a caer bien a algunas personas y a otras personas así de la nada, sin vos tal vez hacerle nada, les vas a caer mal, pero lo importante de esto es seguir hacia adelante y no detenerte por los comentarios de la gente o por si no le caes bien a alguien, pues, y tal vez vos nunca le hiciste nada, pero de la nada vos le caes mal, pues orar por esas personas, bendecirlas y seguir hacia adelante. Vamos a ver, tengo apuntado por acá algunas cosas pues que les quiero compartir. Y recuerdo una vez, esto sí fue como algo así también bien real que yo experimenté. Me invitaron a compartir mi testimonio a un grupo de personas, la mayoría eran mujeres, a un grupo de mujeres de otra iglesia. No era la iglesia donde yo me congrego, sino a otra iglesia, y me acuerdo que me invitaron a compartir mi testimonio, compartir sobre el ministerio, cuánto tiempo tengo sirviendo, todas las cosas que he aprendido. Y recuerdo que siempre que me invitan así como a compartir mi testimonio, o ya sea en la televisión, ya sea a un grupo de personas, siempre trato de prepararme lo mejor que puedo, de escribir mi testimonio, hacer lo que tenga que hacer para poder hacerlo bien, orar mucho a Dios y todo. Y recuerdo que yo me preparé y todo, llegó el día, creo que me tocaba estar como a las 2 de la tarde ese día y bueno, pues ya estaba lista. Y recuerdo que almorcé, compré un almuerzo en un lugar y pues me puse a almorzar. Yo estaba súper bien, mi salud estaba bien. Claro, estaba un poco nerviosa, creo que a todos nos pasa eso de que nos ponemos nerviosos. Estaba un poco nerviosa, pero al mismo tiempo confiada de que era Dios, iba a ser Dios a través de mi vida, ¿verdad? Pero en ese momento pues yo almuerzo, yo me sentía súper bien de salud, me sentía bien y todo, ya estaba lista. Solo almorcé, me acuerdo muy bien, solo almorcé y me pegó un dolor de estómago. La comida estaba súper rica, o sea, me pegó un dolor de estómago. O sea, una cosa terrible, me sentía mareada, tenía ganas de vomitar, una cosa fea, me sentía súper mal. Y en ese mismo momento, o sea, es como que Dios me dio el discernimiento y la sabiduría para identificar que eso era un ataque del enemigo. Y en ese mismo momento me puse a orar y yo le dije, Señor, yo todavía no había llegado al lugar donde me tocaba predicar. Y recuerdo que yo le dije, Señor, en el nombre de Jesús yo someto este dolor de estómago a tu obediencia, a tu voluntad, y yo echo fuera de mi vida al enemigo. Y me puse a orar en ese mismo momento por ese dolor de estómago y lo sometí. Me di cuenta que eso era un ataque al enemigo. Y en ese mismo momento que yo me puse a orar, el dolor fue menguando, se fue quitando. Y yo dije, te descubro al enemigo, y empecé, ¿verdad?, a orar. Y en ese mismo momento el dolor fue menguando, el dolor de estómago fue menguando. Pues me fui, llegué al lugar donde me tocaba predicar, donde me tocaba compartir mi testimonio. Hablé con la persona que me invitó y le dije, mire, me siento así, ya me dio algo de tomar, ¿verdad? Y pues yo estaba ahí, me sentía así como nerviosa porque obviamente iba a compartir mi testimonio, y cada vez que uno va a compartir su testimonio, como lo que estoy haciendo ahora, es como abrir tu corazón a otras personas, ser vulnerable. Y es como que, no sé, y de repente he compartido, en ese momento me tocaba compartir mi testimonio a personas que yo no conocía, personas que yo no sabía quiénes eran, pero me sentía así como nerviosa y todo. Pero
yo sometí eso al Señor y gracias a Dios que pude identificar ese ataque del enemigo a través de ese dolor de estómago, y me di cuenta que era el enemigo el que me quería detener para que yo tal vez pusiera como excusa el dolor y dijera, no, fíjese que no puedo ir, no puedo llegar porque me siento mal. Pero a pesar de que pasó eso, yo identifiqué el ataque, oré al Señor, me levanté y dije, yo voy a ir. Llegué al lugar y Dios realmente se glorificó, y sé que muchas personas de las que estaban ahí fueron bendecidos a través de lo que yo compartí. Entonces, no estoy diciendo yo que si de repente sentís un dolor de estómago es que todo tiene que ser un ataque al enemigo, pero sí tenemos que estar alertas, porque nuestra lucha no es contra las personas, no es contra sangre ni carne, sino contra el enemigo, contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades, pero es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Dios, cuando Él nos ha encomendado una tarea de ir y predicar su palabra o de hacer algo que Él nos ha encomendado hacer, debemos de entender que no es en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Él, y debemos de depender del Señor en todo momento, ¿verdad? Para hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer, porque obviamente va a haber oposición, van a haber ataques, pero Dios está con nosotros y Dios siempre manda a sus ángeles para que peleen por nosotros. Ok, vamos a ver. Yo pues tengo bastante tiempo, como les digo, como mi ministerio principal es servir en la alabanza en mi iglesia, y tengo bastante tiempo sirviendo en la alabanza, ya con más de 11 años sirviendo en la alabanza en mi iglesia, y también ya bastante tiempo como directora de alabanzas. Y recuerdo que hubo una etapa de mi vida que yo me sentía súper, no sé, mal en mi corazón. Era como una lucha, algo que sentía dentro de mí. Cada vez que a mí me tocaba dirigir las alabanzas, o sea, habíamos varios directores de alabanza y cada fin de semana nos tocaba un director diferente dirigir en la iglesia. Y recuerdo que siempre que a mí me tocaba dirigir alabanzas, a mí no sé, me sentía inestable, me sentía, no sé, y era como un ataque del enemigo hacia mi mente, hacia mis pensamientos, y comenzaba a pensar muchas cosas negativas, y comencé a tener como un pensamiento en mi mente de retroceso, como que en vez de avanzar, yo sentía como que iba de retroceso, como que iba hacia atrás. Sentía que no estaba avanzando, sentía que no podía, sentía que eso a lo que Dios me había llamado a hacer no era para mí. Y siempre que me tocaba dirigir alabanzas, tenía esa lucha, tenía ese ataque en mi vida, como que era un ataque en mi mente, en mis pensamientos, que soy una fracasada, que no estás avanzando, que vas en retroceso, que no estás haciendo nada. Sentía esa lucha dentro de mí, y era una cosa horrible, y me acuerdo que yo hablé con la líder de los cantantes y le dije cómo me sentía en ese momento. Estábamos en un ensayo y le dije, mire, me pasa esto, me dicen esto, siento ese ataque en mi vida, y yo hasta me puse a llorar en ese momento porque era real lo que yo estaba sintiendo. Y me di cuenta, o sea, ella me dijo, empezó a aconsejarme, a darme palabra, y me di cuenta que eso era un ataque del enemigo, y oré al respecto, y después nunca más volví a sentir eso en mi mente. Entonces, muchas veces el enemigo va a tratar de atacarnos en nuestra mente, como en mi caso, de atacarnos en nuestra mente, de hacernos pensar cosas negativas, o de hacernos creer que lo que estamos haciendo no es algo importante, o que a nadie le va a servir o a nadie le va a ayudar. Y debemos de aprender a identificar esos ataques y no creer en las mentiras del enemigo, porque el enemigo es mentiroso, y debemos de, cuando sintamos algo o así, que estemos pasando algo que no entendemos por qué estamos pensando de esta forma, debemos de buscar ayuda, un consejo con algún líder, con algún pastor, nuestro pastor. Y debemos de orar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude a identificar qué es lo que está pasando. Y si de repente no lo entendés, pues orar y poner eso en las manos de Dios, y Dios se va a encargar de obrar en nuestras vidas. Recuerdo que, ya casi estoy terminando, pero recuerdo que
A mí pues he tenido la oportunidad de ser presentadora en algunos eventos importantes, eventos cristianos importantes acá en mi ciudad. Y no sé si eso es un ataque, pero sí fue algo de lo cual aprendí mucho. Siempre que a mí, por ejemplo, las veces que recuerdo que me tocó ser presentadora en estos eventos cristianos, pues obviamente es algo muy diferente a ser locutora, es algo muy diferente a cantar. Te toca estar delante de un público que no es precisamente la gente de tu iglesia, porque a ese evento iba gente de toda la ciudad, gente cristiana y no cristiana, y gente de diferentes iglesias, de diferentes congregaciones. Y recuerdo que obviamente yo me ponía nerviosa, no sé, me ponía tensa y todo. Obviamente me preparaba y todo, oraba, ponía todo eso en las manos del Señor, pero siempre hay nervios. Y recuerdo que ese día, pues era una noche de gala, había que ir vestido de gala. Y no sé por qué yo dije, bueno, me voy a ir con un pantalón de tela, me voy a ir con mi blusita, mi camisa bien bonita. Y cuando llego al lugar me doy cuenta que toda la gente, que todos los que iban a participar en el evento andan con grandes vestidos así de gala, bien bonitas, los varones bien ensacados, bien guapos. Y yo miré que mi ropa no iba de acorde al evento en el que estaba participando. Y me sentí súper mal, no supe cómo manejar eso y eso me provocó como baja autoestima, no sé, me sentía menos, sentía que estaba mal. Y recuerdo que en ese momento pues fui al baño, siempre las mujeres vamos al baño, y a chequearnos, a revisarme cómo estaba, a chequearme el maquillaje y todo. Y en ese momento me doy cuenta que mis tacones, la chapa o no sé cómo se dice, la punta del tacón se quebró y yo me quedé con un zapato bueno y el otro zapato malo. Y ahí me puse más tensa, me puse más nerviosa y en ese momento llamé a mi casa, llamé a mi mamá y le dije, tráigame otro zapato. Mi mamá iba a ir al evento y la llamé y le dije, tráigame otro zapato. Pues ella me llevó otros zapatos que yo tenía y realmente los zapatos tampoco iban de acorde a la vestimenta ni tampoco de acorde al evento. Entonces fue algo que me hizo aprender la lección, pero también fue algo que en ese momento, además de estar nerviosa por lo que me tocaba hacer, me sentí mal porque yo pensé que mi vestimenta pues estaba buena, pero cuando ya llegué al lugar me di cuenta que no iba de acorde al evento. Entonces fue algo que me sirvió de mucho. Aprendí de que siempre que me inviten a un evento o algo tengo que aprender o orar o pedir consejos o algo o ver de qué se trata el evento para poder ir vestida de acuerdo al evento. Ustedes pueden decir, no, pero si eso no es algo espiritual. No, pero es algo en lo que a mí de alguna forma me tocaba servir, me tocaba estar al frente, habían luces, me tocaba estar al frente del evento. Creo que sí, me tocaba estar con otra persona, otro amigo de presentadores. Y había gente de toda la ciudad, era un evento cristiano y había gente de toda la ciudad de diferentes iglesias y obviamente yo era como la que representaba al evento, ¿verdad? Era como la cara pues del evento prácticamente y bueno, me sentí, solamente recordarlo, me siento así como, no sé, porque sí fue una experiencia que bueno, obviamente no tenía como la madurez para aprender o entender lo que estaba pasando en ese momento, pero sí me sentí bastante mal. Y creo que a veces como servidores de Dios a veces cometemos errores, pasan cosas como las que a mí les estoy contando que me pasó, pero creo que de todas esas cosas podemos aprender la lección. Dios nos enseña mucho y obviamente ya en próximos eventos que sucedieron, pues aprendí de que debía de vestirme de acuerdo a la ocasión y aprendí muchas cosas. Recuerdo que la persona encargada del evento me dijo, Amaris, no viene vestida de acuerdo al evento. No es que iba vestida mal,
pero también ahorita estoy recordando, la persona encargada del evento también como que me llamó la atención y eso me puso más nerviosa, eso me puso más tensa, me sentí como bajada, me sentí súper mal, y creo que al servir a Dios pues experimentamos diferentes tipos de cosas. Y bueno, vinieron muchos pensamientos negativos a mi mente. Dije, yo en mi mente pensé, ya no me van a volver a invitar, ya no voy a volver a ser presentadora. Empecé a pensar muchas cosas negativas, y creo que en esos momentos debemos de tener cuidado de no permitir, no decirnos cosas negativas a nosotros mismos, ni permitir que el enemigo nos ataque con pensamientos negativos, sino simplemente, decir, bueno, reconocer, me equivoqué, no fui vestida de acuerdo al evento, no hice eso bien, y aprender la lección y la próxima vez hacerlo mejor. Y bueno, sí me volvieron a invitar para ser presentadora en otros eventos que ellos tuvieron, y sí volví a ser presentadora, y bueno, aprendí y ya fui vestida de acuerdo a la ocasión, y bueno, lo hice mejor. Entonces quería compartirles estas experiencias. Quizás tengo muchas más que en algún momento pues tal vez en otro video les cuente o no sé, pero quería compartírselas porque todos en algún momento, tal vez usted que me está viendo, tal vez ha pasado cosas como las que yo he pasado, o tal vez no, o ha vivido otras cosas, pero debemos de aprender, de entender de que ha sido Dios el que nos ha llamado. Debemos de estar seguros de que ha sido Dios el que nos ha llamado, nos ha escogido para servirle, confiar en las promesas de Dios y saber enfocarnos en Dios, enfocarnos en su propósito y hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. La gente va a decir muchas cosas de nosotros, la gente nos va a criticar, la gente va a pensar mal de nosotros, la gente nos va a juzgar, pero lo que más importa es lo que Dios piensa de nosotros. Eso es lo que más importa. La gente puede decir lo que sea, pero lo que más importa es lo que Dios piensa de nosotros. Y bueno, quería abrir mi corazón y ser así como vulnerable con ustedes y contarles estas experiencias que yo he vivido al servir a Dios, que han sido luchas, que han sido he tenido muchos aprendizajes de estas luchas, pero también en algunos momentos han sido ataques del enemigo. Pero debemos de aprender a depender del Señor, a confiar en Dios y entender que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra el enemigo. Pero es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Espero que este video haya sido de mucha bendición para sus vidas. Si te gustó ese video, compartilo, dale like, déjame tu comentario, y me gustaría saber desde dónde me estás viendo. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video.